Este video es la segunda parte de nuestra enseñanza titulada Un testimonio en dos cartas, y les sugiero a que escuchen la primera parte a modo de entender el contexto de lo que se va a hablar hoy, y los invito a que nos acompañen hasta el final de este video para que les sea de grande bendición esta pequeña enseñanza. En la primera parte de esta enseñanza concluimos que la nación de Israel, que era la fuente de bendición para todas las naciones, tropezó con la piedra de tropiezo, como se nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, verso 31. Confirmemos lo que dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, por lo cual tropezaron con la piedra de tropiezo. Ahí lo tiene. Y el verso 33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Y a quién se refiere cuando dice piedra de tropiezo y roca de caída? A nadie más que a Yeshua Jesús el Cristo, el Mesías, que tanto esperaba Israel. Pero recuerden que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso dice: el que creyera en él no será avergonzado. Pero la mayoría de la nación no creyó en él, mayormente los principales de los judíos, que representaban a toda la nación. Pero este tropiezo de Israel es temporal, y es muy importante que entendamos esto. Es temporal, como nos dice en Romanos capítulo 11, versos 11 y 12. Veamos lo que dice. En este pasaje, noten el resultado del tropiezo de Israel. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión o por su tropiezo, noten lo que dice: vino la salvación a los gentiles. ¿Notaron eso? Para provocarles a celos. La salvación vino a los gentiles. Es el resultado del tropiezo de Israel. Ahora, en el verso 12, el apóstol menciona la restauración de Israel, por lo cual este tropiezo es temporal. Noten cómo dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Y en este mismo capítulo, en el verso 25 y 26, el apóstol sigue diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que el endurecimiento que le aconteció a Israel es en parte, o es parcial, o es temporal, hasta que, indicando que es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, escuchen esto, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, cuando Israel entró completamente a su ceguedad espiritual y dureza de corazón, en ese mismo tiempo, en esa misma temporada, Dios mismo le reveló al apóstol Pablo un misterio, o sea, un secreto que nunca antes se había dado a conocer a ningún hombre. Y Dios se lo reveló al apóstol Pablo para que él lo anunciara, para que él lo diera a conocer. Y el apóstol escribió los detalles de esa revelación solamente en dos cartas, eso es, en Efesios y en Colosenses. Y por eso hemos titulado esta enseñanza Un testimonio en dos cartas. Y enseguida vamos a estar comparando esas dos cartas. Ahora, en los videos anteriores de nuestras enseñanzas en la carta a los Efesios, ya hemos cubierto varios detalles que contiene el misterio que fue revelado. Pero algo que puedo añadir aquí es que el apóstol Pablo lo llama un misterio, que significa un secreto. ¿Por qué?
porque nunca antes se había revelado que los gentiles podían ser bendecidos sin la participación de Israel. Eso era algo nuevo, completamente nuevo para ellos en ese tiempo, que los gentiles ahora son bendecidos solamente a través del Cristo. Noten cómo lo expresa el apóstol en Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo entre ustedes, las naciones, los gentiles. El Cristo es la esperanza de gloria. Y noten que dice la esperanza de gloria, porque vamos a estar hablando de esto más adelante. Ahora, mientras que Israel continúa en su ceguedad espiritual, los gentiles continúan en la riqueza de la gloria de este misterio, que es el Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa cuando dice la esperanza de gloria? Significa que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios y Padre, en su gloria, en su esplendor, en su grandeza. Eso es lo que significa gloria. Pero eso solamente es posible a través de nuestro Señor y Salvador, Yeshua, Jesús el Cristo, y nadie más. Y recuerden esto, la iglesia nunca ha reemplazado a la nación de Israel. Y los que digan todo lo contrario, están introduciendo error. Más bien, como ya vimos, mientras que Israel continúa en la ceguedad espiritual, los gentiles continúan en la gracia de Dios, la salvación gratis. Pero recuerden también esto, Dios va a sanar a Israel. Dios va a regresar con su pacto a Israel y va a continuar con ellos en donde los dejó. En ese tiempo, la gracia entre los gentiles va a ir disminuyendo y los gentiles irán en pos del anticristo con sus señales y milagros engañosos y toda su alta tecnología. Pero para ese tiempo ya estaríamos en los tiempos del Apocalipsis. Y ese es un tema para otra ocasión. Enseguida empecemos a comparar las cartas de los Efesios y los Colosenses en el capítulo 1. Como pueden ver en sus pantallas, en la parte de arriba tengo Efesios capítulo 1 y en la parte de abajo tengo Colosenses capítulo 1. Efesios fue escrita por Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, y Colosenses fue escrita por Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En el verso 3, el apóstol comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y en la carta a los Colosenses, el apóstol hace referencia a las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, cuando dice en el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, no simplemente en el cielo, sino en los cielos, por encima de todos los cielos, en otras palabras, en los lugares celestiales. Enseguida, noten que en las dos cartas menciona el andar digno, aunque en Efesios no lo menciona, sino hasta que llega al capítulo 4, verso 1. Pero aquí, en Colosenses, es lo que sigue inmediatamente en el verso 10, cuando dice, para que anden como es digno del Señor. ¿Notaron eso? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Noten esto, creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora noten que en Efesios capítulo 4, verso 1, el apóstol dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Y lo que tenemos que notar es que este andar digno nos conduce al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Y en el verso 16, este mismo andar que es digno,
también nos conduce al crecimiento del cuerpo. Entonces, como vieron, el apóstol en Efesios nos dice que el andar que es digno nos conduce al conocimiento del Hijo de Dios y al crecimiento de los miembros del cuerpo del Cristo. Pero en Colosenses el apóstol expande y nos lleva más allá y nos dice que el andar que es digno nos conduce al crecimiento del conocimiento de Dios. Entonces, en Efesios tenemos el conocimiento del Hijo de Dios y en Colosenses tenemos el conocimiento de Dios. En Efesios tenemos el crecimiento de los miembros del cuerpo del Cristo y en Colosenses tenemos el crecimiento en el conocimiento de Dios. Y todo esto es a través del andar que es digno. Enseguida, las dos cartas hablan de la herencia de los santos. En Efesios capítulo 1, verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y noten que dice de su herencia, en otras palabras, la herencia de Dios. Y en Colosenses capítulo 1, verso 12, nos da la otra parte de esa verdad, de esa realidad, cuando dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ya nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Noten otra vez que dice, el Padre, Dios el Padre, nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. Nosotros no nos podemos hacer aptos. Eso es algo imposible. Dios el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. También Efesios capítulo 1, verso 18, no se debe de interpretar como que los creyentes no tienen una herencia personal. No, todo lo contrario. Dios encuentra su herencia en su gente que ha redimido. En otras palabras, en nosotros. Nosotros somos la herencia de Dios y Dios es nuestra herencia. Enseguida, en las dos cartas se nos dice que fuimos aceptados y rescatados. Noten lo que dice en Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora noten que estas son las mismas palabras que tenemos en Efesios capítulo 1, verso 7, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Pero noten algo más, noten lo que dijo antes de esto en el verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Notaron eso? El cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El amado Hijo de Dios, el Cristo. Ahora el apóstol nos da más detalles de esto en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 22. Y noten lo que dice en el verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Notaron lo que Dios el Padre ya hizo para nosotros? Ya nos ha librado, ya nos ha hecho libres de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Noten que ahí tenemos también al amado Hijo, igual como en Efesios capítulo 1, verso 6. Y en Colosenses capítulo 1, verso 22, nos da más detalles de cómo es que fuimos aceptados en el amado, en su Hijo amado. Noten cómo dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras palabras, por la muerte de su amado Hijo, Dios mismo nos representa, nos ve como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros, los miembros del cuerpo del Cristo, ya somos presentados delante de Dios el Padre como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es algo que nosotros mismos no podemos hacer, pero Dios el Padre ha hecho todo
para nosotros. Por eso se llama la gracia de Dios. Entonces, como ven, la salvación no depende de lo que hagas o de lo que no hagas. No, la salvación viene gratuitamente de parte de Dios. Pero entiendan lo que leen, porque esto no significa que vas a vivir una vida irresponsable, porque Dios nos ha dado salvación para que vivamos una vida nueva, una vida espiritual, dando frutos del Espíritu y no continuar en los errores del pecado y los deseos de la carne. Todo esto es una realidad nueva en comparación al Antiguo Testamento y en comparación al tiempo antes que el Cristo muriera en los 4 evangelios. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar con esta enseñanza en el siguiente video. Y pongan sus comentarios y sus preguntas y presionen el botón con este símbolo. Gracias por todo su soporte. Dios los bendiga.